Hoy vengo a compartir un nuevo capítulo de los entreactos organizados por el Teatro de la Abadía y Revista Godot en colaboración con IMAS, para conversar con una creadora que decidió dejar su vida de maestra para dedicarse en cuerpo y alma a las artes escénicas. Ella es Elena Pimenta, directora de escena y fundadora de Urteatro. Tras el paréntesis que supuso dirigir la Compañía Nacional de Teatro Clásico, retoma la actividad con su compañía y nos presenta Coraje de Madre, de George Tabori. El reto que nos han planteado es importante porque Tabori es un autor bastante especial. Esta obra no se ha hecho nunca en España, de ahí que, en fin, uno además con el tema que trata, con las características de su dramaturgia, pues siempre está uno en el abismo con un espectáculo. Yo no recuerdo un estado diferente con ninguno de los que he hecho en mi vida. Pero en este caso, afortunadamente, hay muchas razones para sentirte impulsado, alguna pequeñita para sentirte presionada, pero esas presiones que se monta uno, y muchísimas ganas de hacerlo y muchas ganas de encontrarnos con el público. Elena, después de estar dirigiendo la Compañía Nacional de Teatro Clásico, has retomado la actividad con Urteatro, que es la compañía que fundaste en el año 87, si no me equivoco, ¿no? Y que en el año 93 os dieron el Premio Nacional de Teatro. ¿Cómo se vuelve a retomar, ¿no?, la actividad de este retoño tuyo, sí, después de tanto tiempo? Porque fueron 8 años los que estuviste con... No, muchos más, 20 años. No, me refiero con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. la Compañía Nacional de Teatro Clásico, 8 años, sí. Pues después de 8 años, este paréntesis de 8 años, sí. ¿Cómo se vuelve? ¿Sigue la misma esencia de Urteatro? ¿Cómo ha evolucionado? Claro, era un retoño que se hizo muy, muy grande desde el 87, que sacó adelante muchos proyectos artísticos, pedagógicos, y giramos en fin, por todo el mundo, en España muchísimo, y efectivamente se hace extraño volver, pero también se hacía necesario, es decir, 8 años después, con toda la experiencia que adquieres en una institución como la Compañía Nacional de Teatro Clásico, tienes ganas de seguir peleando y comprometiéndote con el hecho teatral, y el hecho de que tu compañía esté ahí, se pueda retomar, es algo bastante lógico. Lo cierto es que, claro, vienes de trabajar en una institución pública que tiene otros recursos, otra manera de hacer, y volver a ese lugar donde las cosas son muy difíciles de otra manera, pues bueno, cuesta. Ya tampoco soy una niña, eso tampoco lo era antes, pero bueno, lo suples con el entusiasmo, la ilusión y la experiencia. Y tengo la suerte de poder contar en UR con muchos de los compañeros que estaban anteriormente. Es un equipo muy familiar, por otro lado, y bueno, pues vamos invitando a gente según los proyectos. Yo he aprendido a saber que para la segunda o tercera semana tengo crisis con el espectáculo y no pasa nada. O sea, todo esto ya lo sabes y no cunde el pánico. Y entonces es un momento de disfrute importante. Yo creo que sí, y creo que, en fin, estamos en disposición de ofrecer nuestra experiencia al público, y siempre. Eso es muy bonito, además, lo que dices de la experiencia, y porque ha dado la casualidad que en este mes he hablado con gente de compañías, con artistas, y Urteatro ha salido como referencia. Ay, y con motivo por el que mucha gente se ha acabado dedicando al teatro, y que han sido un poco como el punto de referencia de cómo les gustaría desarrollar su carrera profesional. Y me parece muy bonito, y lo pensaba además cuando lo estaba entrevistando, que iba a tener este encuentro contigo, porque es todo un reconocimiento, es que son muchos años de trabajo, y de repente saber que ahora mismo vas a compartir cartelera con toda esa gente a la que has inspirado,
a mí me parece emocionante. Me voy a echar a llorar. Pues sí, fíjate, es impresionante, sí. Y de hecho, cuando estamos ensayando antes, bueno, hablábamos de lo que era para nosotros estar en la abadía, ¿no? Y claro, desde esa experiencia y desde compartir con las nuevas generaciones es un orgullo y es una gran ilusión pensar que sigues tratando de contar lo que sientes. Y efectivamente es muy llamativo, a mí me emociona, a veces me asusta cuando me dicen, oh, si nosotros nos inspiramos en vosotros, digo, ¡oh! ¡Qué responsabilidad! Menos mal que no me daba cuenta. Decía Juan Mayorga, el director del Teatro de la Abadía, como comentabas, que Tavori es un autor para toda aquella persona muy importante, ¿no? Y muy interesante para toda aquella persona que quiera abordar el teatro sobre la memoria. ¿De qué manera has entrado tú dentro de ese teatro con Coraje de Madre? Pues sí, es un gran reto. A mí, claro, a mí me interesa mucho el teatro de la memoria y me interesa mucho un autor tan significativo para todo el teatro occidental. Es uno de los grandes hombres de teatro del siglo XX. Sus experiencias vitales le hacen sensible y conocedor de un tema muy duro, muy doloroso, como es la experiencia del Holocausto a través de su familia. Bueno, su padre desapareció, también murió en Auschwitz y al parecer una cifra muy importante de familiares, por lo cual es un autor que ha vivido muy cerca ese dolor y a partir de un momento que él vuelve a Europa, él se va a Estados Unidos y desde que vuelve a Europa él se centra en el teatro de la memoria, efectivamente. Y claro, son palabras mayores, quiero decir que ese reto, esa pregunta de la imposibilidad de la representación de tal atrocidad, de lo que ocurrió en la Shoah, es una pregunta que te tienes que hacer, lo notas, te la haces personalmente, yo siempre me la he hecho, ¿no? Cómo se cuentan estas atrocidades, cómo trabaja la ficción con ello. Y en este caso, afortunadamente, Tavori, por lo menos la experiencia que estamos teniendo, es que te va llevando. Él, si le escuchas, si dejas que hable él como autor y como hombre de teatro, va diciéndote dónde sí y dónde no, no te deja hacer sensacionalismo, te pide que te muevas en un hilo muy fino, con muchísimo respeto y con una gran sensibilidad. Desde luego nuestra obsesión como equipo es poderlo contar como lo contaría él, vivido ahora por nosotros, pero con enorme respeto a lo que lleva detrás, ¿no? Y que esa memoria, claro, no sea algo mercantilista con respecto a unos acontecimientos tan duros, ¿no? Sí. Porque hay que decir que la madre le relata todos los hechos 10 años después de que ocurrieran y él se compromete, ella le pide que haga una obra, bueno, que haga algo, que haga algo artístico con esto y por lo menos que dé testimonio, que creo que es lo fundamental, que le inquieta a ella y a él. Entonces ella le acompaña en ese testimonio como personaje de ficción y a nosotros nos ha gustado muchísimo también que además de esta confrontación de formas de contarlo, ¿no? de esto no ocurrió de verdad, te lo estás inventando, no lo adornes, ¿para qué sirve adornarlo? Que por otro lado es fundamental, porque la estructura de la obra es la que permite que se cuente algo de una forma. Y también la metáfora es algo importante, también para no abordar directamente algunos hechos que saturarían seguramente la información. Y nosotros una de las cosas que nos ha atraído mucho ha sido este diálogo entre la madre y el hijo también, es decir, cómo tienen la oportunidad de hablar a través de la escena de un tema muy gordo, pero de la vida de los dos. De esta manera, contar la gran historia de la Shoah, contarla a través de una historia pequeña, que no es solo la anécdota, sino también la relación entre ellos dos, claro, es apasionante. O sea,
sabiendo que son dos personas que es un juego todo el rato entre la ficción y la realidad, dos personas que han existido, Tabori incluso cuando escribe, él llega a representar la obra, él como personaje del hijo, y es una película claro. También, muy diferente, ahí sí que te das cuenta de que hay un lenguaje muy surreal, pero es muy difícil porque a veces es muy fotográfico todo, o sea, los personajes, sí, sobre todo los personajes, las situaciones. Pero es curioso cómo ellos dos, como personas, a lo largo de la obra aprenden mucho el uno del otro, por lo cual estamos también ante una historia de madre e hijo. Y visto desde hoy, que Tabori pone al personaje de la madre hablando muy poquito, nosotros hemos puesto algo más, hemos compartido en la dramaturgia algo más del texto, y es impresionante porque ella tiene una visión también de la vida, claro. No solo de lo que ocurrió, sino de la vida. Él cree que la conoce como persona, como mujer, como madre, y ella dice, no, esto no es así. Y entonces es apasionante, o sea, es un juego tan increíble. Cada día que estamos ensayando, estamos en la mitad de los ensayos todavía, y salimos tocados, muy tocados, en ese sentido, lo del teatro de la memoria y el trabajo que él hace, esa búsqueda es excepcional. Y cómo se mueve este héroe, esta heroína tan anónima, cómo hace esas digresiones, cómo se divierte, a veces cómo utiliza el humor, cómo... Claro, eso es lo que te iba a decir, porque trata un tema muy delicado, el Holocausto, contado en primera persona, pero igual que es la vida, ¿no? Que la vida no es solo drama, no es solo tragedia o solo es humor, sino que hay espacio un poco para todo. En este relato se juega mucho con eso, también entre el encuentro entre ellos y también en la forma de contar ciertos acontecimientos que rozan casi el absurdo. Sí. Hay momentos que dices, ¿cómo es posible que suceda algo así? Exacto. Ya de por sí es bastante increíble, todavía no podemos asimilar unos episodios, una historia de atrocidad tan terrible, no nos da la cabeza ni los sentimientos para comprenderlo. Y creo que Tabori, a través del humor, efectivamente consigue que profundicemos ahí y que no lo hagamos como evasión, sino como parte del viaje, ¿no? Exacto, la oportunidad de dar colores distintos. Esta frase que él dice es un día de verano del 44, un año de excelente cosecha para la muerte. ¡Wow! Te está colocando ya en el sol y la oscuridad, siempre está con los elementos, con la paradoja, que la vida es eso, y cómo la mirada sobre los acontecimientos es particularmente curiosa. Ya no es solo la visión del artista, ¿no? Es que cada persona sentimos cosas diferentes. Claro, el relato es muy diferente de quién lo cuenta, cómo lo cuenta, ¿no? Y esos pequeños detalles de la vida que muchas veces te está pasando algo, ¿no? Y pues eso, recuerdas, era un día despejado. ¿Por qué? Claro. Lo que hablabas tú de la luz, sí. Era un día luminoso. Y de repente, ¿qué importancia tienen? Pues, claro. Pues fíjate, tu cabeza va a ello. Claro, y lo importante que era también artísticamente para expresar que la vida seguía, que apenas la gente se daba cuenta del horror que se les estaba viniendo encima, que el afán de las personitas era salir cada día, y un personaje como Elsa Tabori, la madre, salir cada día y vivir ese trocito de vida, y ya va a jugar a las cartas, ¿no? Y es impresionante esta relación entre la dimensión gigantesca del horror y la belleza de las pequeñitas cosas, es algo que maneja muy bien. Decía Isabel Ordaz, y es muy bonito, dice que pocas veces en el teatro de la memoria los que hablan como protagonistas son los que fueron víctimas, ¿no? Que se habla mucho de unos que ayudaron. No, ¿qué dice alguien que es víctima de esto? Nos está permitiendo verdaderamente descubrir otra vez lo que pasó en el siglo XX, no olvidarlo nunca. Sí, desde una perspectiva además muy personal. Sí, y muy inteligente por su parte, es de una sabiduría increíble. Yo, vamos, forever, Tabori.
Elena, a todos los creadores que participáis en estos entreactos, os hemos pedido que nos traigáis un objeto que sea o bien parte del espectáculo o que simbolice algo sobre el espectáculo. Y bueno, en este caso, pues tenemos aquí este tranvía, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar? Voy con todo el cariño del mundo, lo voy a colocar con nosotros. Sí, bueno, es una pieza preciosa que ha construido Marcos Carazo, uno de los escenógrafos del espectáculo de Coraje de Madre. Y bueno, es un personaje dentro de la obra, porque la obra, como sabes, cuenta una historia que transcurre en 12 días, este viaje a los infiernos de El Satabori, y casualmente uno de los elementos más cotidianos es el tranvía número 6, tranvía que ella tiene que coger con los policías que la detienen, porque claro, no tienen coche de policía ni nada, es como dice el fascismo en este caso, de la policía húngara, es un fascismo un poco cutre, frente a otro fascismo ampuloso como el país cercano, ¿no? Sí. Y ella es conducida al tranvía número 6 y allí no puede subir. Los que la detienen no puede subir. Sí, que es uno de los momentos, además, que te decía yo que eran como muy absurdos dentro del espectáculo. Se recuerda al cine mudo, dice, sí, perdón, totalmente. ¿Cómo puede ser? Entonces, como no caben, como no tienen coches de policía, quieren subir, la cobradora le deja subir a El Satabori y a los policías no, y entonces se da una escena súper cómica. Yo creo que hay mucho de esto, seguramente el autor ha movilizado un poco, porque tiene un sentido del humor extraordinario, pero el origen de la historia es real. Y finalmente, una cosa también terrible que cuenta la obra es que ella, teniendo la oportunidad de ir hasta la parada final, porque le dan un billete para ir a Ugolsbowski, algo así, ella no va, ella decide bajarse del tranvía, acata el destino. Hemos llegado a la conclusión de que hay mucho de eso que se hablaba también del buenismo, de una población que, en fin, la incompetencia del bien que dice precisamente el padre Cornelius Tabori. Y ella, por un lado, es acatar el destino, pero por otro lado, trata de proteger a los suyos, porque claro, si ella se va a casa de la hermana, sola no puede, tiene 60 años, entonces decide, con una serie de razones bien extrañas, ir a la cita con sus captores para ir desde allí a la estación del oeste. Sí, entonces, tiene ese punto... tiene como un pellizco toda la situación, porque en una parada, en el transcurso de una parada, ella decide su destino. Es verdad. Y tiene esa cosa absurda, ¿no? de los captores se quedan fuera y tiene que ir a esperarlos a la siguiente parada, pero a la vez piensa en su familia, piensa en qué reacciones, qué consecuencias va a tener todo eso. Con muy poquitos detalles va contando la gran historia y la pequeña historia impresionante. Y el tranvía, bueno, como ya digo que es un personaje principal en la función, y algunos más que tenemos a través de objetos. Estamos contando mucho la historia a través de objetos. Sí, porque te iba a preguntar sobre la puesta en escena, porque ya sabemos que está el tranvía, ¿no? ¿Cómo sería a grandes rasgos? Porque también interesa que la gente venga a descubrir, claro, cómo es esa puesta en escena, que se va a encontrar el público cuando se siente y vea esta historia. Trata de responder a las dudas de la representabilidad de lo atroz, ¿no? De las atrocidades. Entonces, es complicado porque trata de no ser un algo aparatoso, subrayado, y sin embargo juega con la metáfora, como es lógico. Sí, tenemos un elemento fundamental que es el espejo, que trata de expresar, por un lado, la idea de dar testimonio, es decir, que
cuando se da testimonio de algo, un hecho histórico, un hecho que ha ocurrido, como la SOA, cuando se da testimonio el público está implicado, ¿no? Y entonces, es decir, en el momento que lo escuchas eres testigo de lo que te están contando, eres cómplice de la historia, afortunadamente, en cuanto a que la aceptas, ¿no? Sí. Y también esta idea de los puntos de vista, que como has visto en la obra, utiliza para lo mismo puntos de vista completamente distintos, y el espejo te va dando, que a veces la toma que se ve es como si fuera todo desde arriba, luego es desde abajo, permite que en un espacio muy sencillo, con una serie de objetos de tamaños muy diferentes, vamos contando esa historia sin perder el hilo de la narración del propio Tabori, que viaja, entra, sale. Bueno, él hace alusión varias veces a un cuento de niños, y creo que nosotros estamos muy cerquita de eso en cuanto a la puesta en escena. Vamos a dejar que el espectador, que el público descubra este cuento, que se deje embarcar por él, ¿no? Que se deje llevar. Y bueno, pues ya solo me queda darte las gracias. Muchas gracias a por vosotros. Este entreacto. Un placer, muchísimas gracias. Y nada, toda la suerte del mundo con Coraje de Madre. Muchas gracias. Gracias.